Hondureños, hondureñas, un gran saludo, muchísimas gracias por seguirnos por este medio. Hemos preparado con mucho cariño, con mucha esperanza este diálogo, este conversatorio que nos va a ayudar a sacar grandes dudas, despejarnos de las dudas que tenemos. Hemos tomado muy amablemente la invitación que le hemos hecho a la doctora Roxana Flores, que ella es hondureña, radica hace 5 años en Brasil, ha hecho una carrera interesante en el ámbito de la medicina y mediante ella y su conocimiento técnico y científico nos vamos a permitir dar luces más certeras, más exactas de lo que pretendemos y lo que es el COVID y también aplicar las cosas a nuestra realidad, porque vamos a hacer un análisis de cómo es el funcionamiento. Ella trabaja en Río de Janeiro. Ella nos va a dar una explicación cómo está ya el sistema de salud, cuáles van a ser un poco nuestras diferencias en el sentido de ver la pandemia como tal en su funcionamiento, en los prejuicios que nos va a conllevar y por sobre todo que sea un diálogo abierto, sincero, técnico para beneficio de toda la población. Es en ese sentido que hemos preparado este programa, este tiempo para atender las consultas de la gente también, claro que sí. Va a ser bueno interactuar y esperemos que este desprendimiento de la doctora Roxana Flores sea para beneficio de toda la población de Oruro y también, si por este medio llegamos a otros departamentos y otras partes del país y del mundo, bueno, va a ser un placer saludar a todos. Dicho esto, vamos a presentar la hoja de vida de la doctora Roxana Flores para conocimiento de toda la audiencia que nos está siguiendo en este momento y de tal manera que podamos entrar ya a este conversatorio de manera abierta. Nació en Oruro, Bolivia. Se graduó como médico general de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Hizo la residencia médica en Medicina Interna en el Hospital General San Juan de Dios, Oruro. Máster en Dirección Estratégica y Gestión Hospitalar por la Universidad Internacional Iberoamericana. Subespecialidad en Infectología en el Instituto Nacional de Infectología Evandro Chagas, Fiocruz, Río de Janeiro, Brasil. Actualmente tiene una maestría en enfermedades infecciosas en la Fiocruz, Brasil, trabajando en la primera línea de frente como infectóloga en el primer hospital de referencia de COVID, Hospital Municipal Rolando Gazoya de Río de Janeiro, en la atención del ambulatorio de enfermedades agudas, integrando al laboratorio de investigación clínica en enfermedades febriles agudas, donde desarrolla actividades de investigación clínica y epidemiológica con enfoque dirigido a la atención de malaria, dengue, zika, chikungunya y COVID-19. Una experiencia en la clínica médica en énfasis de enfermedades infecciosas y parasitarias, habiendo trabajado como infectólogo en varios escenarios: ambulatorio, hospitalización y terapia intensiva. Fue profesora en la Universidad Privada Abierta Latinoamericana en las áreas de soporte vital básico, embriología, fisiología humana y en las áreas de endocrinología, reumatología y cardiología. Hoy en el conversatorio COVID-19 tenemos a la doctora Roxana Flores Mamani, infectóloga internista desde Brasil, junto al ingeniero Marcelo Medina, anfitrión desde la ciudad de Oruro. Bienvenidos. Con su región orureña, es lindo saber que profesionales orureños están triunfando en el exterior. Quiero darle las gracias de manera abierta y bueno, pues entrar ya en materia. La gente nos ha esperado, hemos tenido un pequeño problema técnico, pero contentos de poder contar con esta experiencia suya. Pues yo le pediría que podamos hacer una introducción para ver cómo usted ha sido infectada con el COVID allá en Brasil y ha vivido estos protocolos de seguridad. Quisiéramos pues que primero nos dé esta experiencia, nos dé una explicación técnica cómo ve esta pandemia y con su conocimiento de la región de Oruro, pues saber cómo podemos ir tomando medidas de prevención y seguridad para el mismo, ¿no? Bueno, primero, como todo el mundo sabe que en este año, la verdad es que el mundo todo ha mudado la forma de vida que teníamos con la declaración de la OMS el 11 de marzo de este año, declarando al mundo con pandemia por el SARS-CoV-2, que es la enfermedad de COVID-19. Esta es una enfermedad que es causada por el virus que pertenece a la familia del coronavirus. La verdad es que esta familia de coronavirus ya existía ya mucho tiempo,
atrás, a muchos años atrás, que ya ha causado incluso varias epidemias, surtos, sobre todo en otros continentes. Pero es la primera vez que este virus de esta familia es descubierto y se da el nombre de SARS-CoV-2 al virus. Ya la enfermedad se conoce como COVID-19. ¿Cuál es la característica importante y diferente en relación a los otros? Es que este virus, la transmisión que tiene este virus es mayor en relación a los otros. ¿Qué es lo que pasa? Se dice que una persona que esté infectada con el virus tiene una capacidad de transmisión en todo el tiempo que él va a estar infectado con el virus, entre 2.7. ¿Qué significa? Que yo, estando con el virus durante toda mi enfermedad, yo puedo transmitir a 2 personas, 0.7, casi 3 personas, pasar el virus a ellos y para que estas personas adolezcan. Solamente hasta el momento hay una enfermedad que todo el mundo sabe que tiene esa capacidad, que es mucho más incluso el grado de transmisión, que es el sarampo, que es el sarampión. Nosotros conseguimos controlar por la vacuna. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo tengo una gran transmisibilidad, el periodo de incubación es lo que nos preocupa con este virus. Al tener un periodo de incubación grande, se decía antes que varía 5 días, etc. Actualmente se dice de 0 a 14 días. Es un promedio en la mayoría de las personas. ¿Qué es un periodo de incubación? Un periodo de incubación es desde el momento en que yo tengo el virus dentro de mí, pero yo no voy a manifestar síntoma alguno. Entonces yo voy a estar con mi virus circulando y transmitiendo, pasando, para que las personas entiendan, a otras personas. Entonces es el medio grande de contaminación, de transmisión. ¿Cuál es el modo de transmisión de este virus? Que es otra particularidad. Actualmente se conocen 3 vías de transmisión del virus que nos ayuda a propagar la enfermedad, que es gotícula, contacto y actualmente se habla también de aerosol. ¿Cuál es la diferencia entre estas 3 cosas? Porque si yo no entiendo cómo yo me voy a contagiar, yo no voy a saber hacer prevención ni tratamiento, que es lo más importante. Una gotícula es una partícula ya de saliva, vamos a decir, pequeña, pero que tiene peso actualmente. ¿Por qué? Porque también el virus es grande. El virus mide más o menos entre 300 y 400 microgramos. Una gotícula es una partícula entre 10 y 5 nanogramos. Entonces, esa gotícula, que cuando todo el mundo conoce una gotícula, cuando alguien tose, va a expirar, va a estornudar, cuando habla incluso fuerte y tiene gran cantidad de saliva, yo voy a botar unas gotitas bien pequeñitas que nosotros incluso vemos caer en la superficie, se puede observar. Esa es una gotícula que tiene gran cantidad de partículas de virus. Estas gotículas, al ser pesadas, ellas no van lejos. Yo estornudo, yo voy a toser, etcétera. Ellas se dicen que van a 1 metro más o menos y por el peso que tienen, ellas caen en las superficies. Van a caer en el piso, en la superficie del celular, en todo lo que esté alrededor de esa persona, ropa, la mano, etcétera. Entonces, una vez de que esta gotícula cae sobre la superficie, yo voy a encostar mi mano sobre esa superficie y lo voy a llevar a mis vías aéreas superiores, mucosa, nariz, boca, ojos, etcétera. Y ahí ya estoy me contagiando con el virus. Entonces, nosotros vemos son 2 caminos, gotícula, contacto. ¿Por qué hablo de aerosol? El aerosol en relación a la gotícula es una partícula más pequeña de la gotícula. Entonces, no todos vamos a aerolizar. ¿Quiénes aerolizan? En aquellos procedimientos dentro del hospital, cuando yo voy a nebulizar a un paciente, cuando yo voy a aspirar vías aéreas superiores en pacientes internados, que yo voy a intentar desobstruir vías, cuando yo voy a hacer masaje cardíaco. Entonces, son algunas cosas que tú haces, que esa partícula de gotícula es como decir, se va a segregar, se va a dividir en varias partes. Una partícula menor de 5 nanogramos se llama aerosol, que también contiene virus. Solo que al ser más pequeña, esta tiene capacidad de estar más tiempo en el aire, libre en el aire. Entonces, eso es más peligroso. ¿Por qué? Porque nuestras máscaras quirúrgicas normalmente no van a filtrar partículas pequeñas. Por eso se utilizan las N95, que son específicas para partículas de aerosol, o algunas máscaras similares a la N95, que son el PFF2, N10, etc.
Entonces, esa es la diferencia de por qué yo voy a utilizar una máscara en algún momento y por qué yo voy a utilizar otra. Entonces, si yo sé que mi modo de transmisión es eso, gotícula, superficie, que sería contacto, y aerosol. Entonces, ahí va la prevención. Actualmente no existe tratamiento alguno que sea eficaz para el virus, no existe antiviral eficaz, todos los estudios están en andamiento. Eso es bueno aclararlo, doctora, porque aquí tenemos mucha desinformación con las redes, ¿no? Y eso es lo que queremos acertar en este conversatorio. O sea, yo quiero que la gente entienda de que si vemos un montón de cosas en las redes, dicen hay que tomar ivermectina, y pues, tenemos un montón de información que no se condensa de manera racional. Entonces sería mucho que haga hincapié en esta parte y explique a la gente en su experiencia qué es realmente podríamos hacer con esto. No sé si yo le pediría que haga un poco de énfasis en este punto, doctora, por favor. En el punto de tratamiento o prevención. En el punto de no hay tratamiento, ¿no es cierto? Es que la gente se ilusiona, la gente dice, o ve, digamos, algo están haciendo la prueba. Yo creo que el conocimiento científico que usted tiene al tratamiento, al estar ahí en primera línea, sería bueno que nos explique esta parte de que tratamiento ahorita no hay, ¿no? ¿Cómo lo tratan allá en Brasil? ¿Cuáles son los medicamentos que ustedes utilizan? ¿Y cómo son sus medidas de bioseguridad? Eso nos serviría mucho para informar aquí un poco a la población, doctora. Entonces, cuando yo hablo de lo que es tratamiento, no existe tratamiento eficaz 100% para el virus. La mayoría de los tratamientos están en pesquisa, en estudio clínico, todos. Existen algunos estudios pequeños, incluso con muestras pequeñas que ya están saliendo, pero se está viendo que nada es 100%, ¿no? Vacuna también está siendo ya en estudio. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Por ejemplo, si nosotros vemos, lo primero que salió era cloroquina, hidroxicloroquina más acitromicina para tratamiento de este tipo de pacientes. Esos medicamentos ya eran a mucho tiempo. ¿Por qué? Porque lo mismo que yo acabé de decir. El coronavirus, la familia del coronavirus no es de ahora, es a muchos años atrás. Entonces ya había experiencias de estudios de uso de esos medicamentos para otros tipos de coronavirus. Ya existían, ya solo que ahora, por eso que han tomado eso y han empezado a utilizar de nuevo para ver si consiguen tratar la enfermedad. Porque la verdad es que no trata, lo que va a realizar es disminuir el número de la multiplicación viral. Entonces, cuanto menos virus tú tengas en sangre circulando, menos respuesta inflamatoria va a existir. Por lo tanto, las complicaciones que podrían existir en esos pacientes van a ser menor. ¿Qué es lo que se dice? Se dice que la mayoría de la población que estamos aquí es igual que un gripe. Imagínense solo eso. Cuando entramos a la época de invierno, uno agarra gripe, obviamente por el rinovirus, puede ser parvovirus, que es otro tipo de virus causante del resfrío común que nosotros sabemos. Alguien enferma en casa y todo el mundo enferma, porque es el mismo mecanismo de transmisión, gotícula, porque uno va a estornudar y va a ir pasando. Si nosotros vemos, simplemente se imagina eso. En una familia de 7 personas en una casa, todo el mundo va a enfermar, pero nosotros vamos a percatarnos que tiene algunos que va a pasar como un simple tos, fiebre, dolor de cabeza, tiene algunos que van a estar peor, ¿no? Que van a estar acamados, muy, muy mal, con más fiebre, más inflamación, con mucho catarro. Tiene algunos que incluso pueden sobreinfectarse y evoluir para una neumonía. En este caso es igual. ¿Por qué se habla de eso? Se dice que, si ustedes han debido de escuchar, y es cierto, no es para apavorarnos, ¿no? Todo el mundo en algún momento, todas las personas, vamos a llegar a estar en contacto con el virus. Solamente que se dice que el 80% de la población total donde nosotros estamos, Oruro, 80% de la población en algún momento va a ficar enfermo con el virus, va a estar en contacto con el virus. El 80% de esa población va a pasar como si fuese un resfrío, con síntomas de un resfrío, fiebre, dolor de cabeza, tos, estornudo. Algunos van a tener síntomas más fuertes, otros no, y su organismo va a contener ese proceso inflamatorio.
y tu organismo va a formar anticuerpos que digan que tú ya has estado en contacto con ese virus. Pero existe el otro 20%. Así, ¿qué hago yo con el otro 20%? Todos los estudios demuestran que de esos otros 20%, probablemente sean aquellas personas que tengan factores de riesgo, que es decir, pacientes obesos, hipertensos, cardíacos, trasplantados, aquellos que utilizan inmunosupresores. Por ejemplo, ahí en Bolivia tenemos muchos pacientes por la altitud, etcétera, pacientes con lupus, pacientes con artritis reumatoide, que utilizan inmunosupresores o corticoides a dosis inmunosupresora. ¿Qué significa eso? Estos tipos de pacientes no tienen un sistema inmunitario 100% que reaccione ante el primer contacto con el virus. La respuesta a este proceso inflamatorio va a ser muy poca por parte del paciente y va a permitir que el virus se multiplique en mayor facilidad, con mayor facilidad. Entonces, este 20% de esta población es la que va a necesitar en algún momento de la enfermedad internación hospitalaria. Pero ahí yo tengo dos cosas de internación. Yo tengo que decidir si ese paciente va a internar a una sala de internación normal, salas de enfermería, o ese paciente va a evoluir y va a necesitar una cama en terapia intensiva. Se dice que de este 20% que estamos hablando, que es la población que en algún momento de la enfermedad va a necesitar de internación, de atención, de internación hospitalaria, ya sea solo para suplemento oxigenar, etcétera, el 5% va a necesitar ir a unidad de terapia intensiva. Ese 5% es la población que va a necesitar tal vez llegar a ser intubado y conectado a un ventilador mecánico. Parece que es poco, mas la verdad es mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un sistema de salud deficiente, un número de camas en una CTI, una unidad de terapia intensiva muy poca, si yo no tengo los ventiladores suficientes, el sistema de salud va a colapsar, mismo teniendo poca cantidad de pacientes en relación a otros países, en relación a otras ciudades. Y entonces ahí viene, ¿qué hago yo si yo no puedo ofrecer a estos pacientes una cama, un leito, un respirador? Y ahí vemos que los pacientes van a evoluir para óbito. Ahí ven otra cosa, se dice, ¿cuál es la tasa de letalidad de ese virus? O sea, es decir, ¿cuántos pacientes que van a estar infectados van a llegar al óbito normalmente? La tasa global de letalidad por el COVID-19, por el SARS-CoV-2, que sería el virus como tal, se dice que es de 3.4%, es decir, del 100% de pacientes que van a quedar infectados con el virus, 3.4% pueden evoluir para óbito. Pero yo tomando en cuenta que es una población sana, que no es una población que tenga alguna enfermedad de por base, y ahí va, esa tasa de letalidad va aumentando en relación a las enfermedades que tengan. Si nosotros nos ponemos a pensar, allí en Oruro, por la altitud, tenemos muchos problemas pulmonares. Tenemos pacientes con tuberculosis, silicosis, silicotuberculosis. Ya son pacientes que tienen un sistema inmunitario deficiente. Entonces, la tasa de letalidad, es decir, el número de muertes en 100% de pacientes va a ser mucho mayor. Solamente para poner un ejemplo, en aquellos pacientes, por ejemplo, con hipertensión arterial, la tasa de letalidad sube a 6%. Imagínense, casi duplica en relación a la población sana, en relación a la población que no tiene ninguna enfermedad. Entonces, ¿es para asustarse? Sí. ¿Es para yo tener miedo al coronavirus? Sí es. Y si yo tengo un sistema de salud deficiente, peor, porque yo voy a ver catástrofes en salud. Como estamos viendo, sin ir muy lejos, Perú está así, Ecuador está así, las personas están muriendo en la calle sin tener acceso a salud, sin tener acceso a una internación y a una muerte digna. Para que todo esto no colapse, para que todo esto no ocurra, no tenemos más nada que hacer prevención. Y ahí está la base de cómo yo voy a detener esta propagación del virus. Yo realmente he quedado bien admirada cuando yo siempre comento, digo, caramba, Bolivia ha tomado así
al inicio de la enfermedad, al inicio de los brotes, ya han cerrado las puertas, ya han hecho todo lo que nosotros aún no estábamos haciendo. Aquí en Río aún no estábamos cerrando fronteras, hemos esperado que pase el carnaval, que lleguen los casos y recién hemos ido tomando conciencia. Cuando hemos visto, por ejemplo, que el sistema en Italia está colapsando y recién hemos cerrado puertas. En cambio, cuando nosotros estábamos aún con fronteras abiertas, Bolivia ya estaba cerrado, Bolivia ya había, Oruro ya había cerrado escuelas, ya había hecho esto, ya había hecho aquello. Y ahí después decían, Oruro está sin casos, y de repente comienzan a subir 10, 20, y es la segunda ciudad con más casos. Pero dicen, caramba, ¿qué ha acontecido con eso? Si yo ya había cerrado todo. Si nos ponemos a pensar, yo discutiendo con algunas personas que viven allí, familiares y todo, yo decía, hasta mi propio padre, decía, ¿qué estás haciendo en casa? Decía, no, yo voy al campo. Entonces, si yo me pongo a pensar, lo que creo que ahí ha habido un poco de error ha sido en que yo he cerrado mi transporte interdepartamental, ¿no? Yo he dicho, no, Oruro está cercado, no puede existir viajes entre departamentos, voy a cerrar fronteras entre países, etcétera. Todo lindo, hasta ahí estaba perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo he dejado abierto mis salidas dentro de las provincias de Oruro. Si nosotros nos ponemos a pensar, la población de Oruro es más distribuida en provincias. La gran población de Oruro está en las provincias. Es poca cantidad de personas que viven en la ciudad. La información de la enfermedad ha llegado mucho a la ciudad. Ya todo el mundo estaba cansado con qué es el COVID, los síntomas y todo eso. No pasaba nada. Yo me acuerdo que incluso decían, no pasa nada, no hay casos, estamos sin hacer nada, etcétera. Pero ¿qué existía? Personas que viven en las provincias, Eucalipto, Caracol, etcétera, continuaban en sus ferias, llevaban sus productos tal vez o venían del pueblo para la ciudad y volvían a salir. Entonces, el viaje, el transporte intraprovincial estaba abierto. Continuaban haciendo sus fiestas, continuaban haciendo sus reuniones. ¿Eso qué trae para nosotros y para el virus? Virus feliz, porque dice, lugar donde tengo que ir. ¿Quién transmite? Son las personas. Entonces, en cuanto exista personas movimentándose, moviéndose, yendo de un lugar para otro, el virus está circulando. Lamentablemente es eso. Por eso es prevención. Porque dicen, quédate en casa. Es para no hacer circular el virus. Es la única forma hasta el momento, es la principal arma hasta el momento que tenemos para tal vez disminuir el número de transmisión del virus. Aquí, por ejemplo, lo que habíamos hecho en Río de Janeiro, que yo vivo aquí, es eso, o sea, las autoridades han tomado ciencia de eso, se ha hecho mucho lo que es publicidad para aquello que decimos en portugués, fique en casa. Se han cerrado lo que son transportes interdepartamentales, interprovinciales, solamente incluso se ha puesto algunos ómnibus que pueden llevar al personal. Obviamente aquí las distancias en cuanto el personal de salud trabaja es muy lejos, ¿no? Yo por lo menos voy 2 horas de un trabajo para otro. Entonces ya yo salgo del Río, voy para otro estado, que es Caxias, pero es de lado. Entonces lo que han hecho aquí es agarrar un ómnibus, en este caso sería un minibús, un micro, por ejemplo, que iban a recoger a los profesionales de salud de un lugar y llevaban para otro lugar. Entonces, al inicio se ha cerrado todo absolutamente. Es una de las cosas que yo pienso que se ha hecho bien, cerrar no solamente fronteras con países, cerrar fronteras con municipios, cerrar fronteras con estado, sino también cerrar fronteras así, dentro de lo que es el estado pequeño. Eso nos ha ayudado mucho, pero aún así, nosotros estamos con un índice muy alto de transmisión, porque nosotros también tenemos lo que es la diferencia social, lo que es importante, que Río de Janeiro cuenta con comunidades donde el hacinamiento de personas es grande, ellos no tienen acceso a sistema fácil, ¿no? Al sistema de salud pública, y donde los hospitales públicos también están colapsando.
Lo que nosotros aquí, doctor, hemos visto como grandes problemas para manejar esto, sí, se hizo un planteamiento a la gobernación de tener un control más efectivo en las provincias. Lastimosamente, el tema de la educación y de la información es algo que nos ha fallado en la región, ¿no? Y también de acciones rápidas, ¿no? Porque imagínense estar casi ya llegando al día 70 de cuarentena, ya estamos bordeando esos tiempos, no tenemos funcionando un laboratorio. Para nosotros, nuestro entender, encapsularnos sin mapear, sin hacer laboratorios, sin hacer las mediciones del grado de infección que tenemos en nuestra comunidad, es estar en una indefensión completa. Yo lo veo así, yo lo siento así como persona. ¿Es así, doctora, esto? O sea, ¿le parece bien que en 70 días no hayamos podido armar ni un laboratorio? Eso para nosotros es crítico. ¿Cómo lo ve usted como profesional, tener esa falta de opción técnica para revisar esto? A nosotros nos preocupa mucho, ¿no? Y más allá de eso, estos 70 días que, bueno, también causa un efecto de desgaste en la gente, en el tema económico, en el tema de funcionamiento. Yo quisiera preguntarle cómo lo ve usted. Entonces, como yo te decía, Marcelo, tal vez fuera de esta conversa, de esta live, eso de laboratorio ahí en Oruro no es de ahora, ¿no? Eso ya tiene mucho tiempo. Cuando yo estaba viviendo ahí, cuando yo estaba haciendo la residencia en medicina interna, ya tenía ese prospecto, ese proyecto para incluso realizar un instituto de infectología ahí, que tenga su laboratorio propio. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que una ciudad que actualmente tiene casi 260,000 habitantes no tenga un laboratorio? Yo no puedo hacer diagnóstico en esos pacientes y sigo tratando en base a sospecha. Lamentablemente, cuando yo hago un lockdown, como hicieron ustedes, o sea, bloquear toda la ciudad, el objetivo es que captar a la mayoría de las personas que son asintomáticas. Y la única forma de tú captar a un asintomático es hacer laboratorio. Y ahí yo voy a poder aislar a esos pacientes, a esas personas estrictamente, esperar esos 14 días y después yo tendría que liberar. ¿Cuál es la consecuencia de hacer un lockdown? Identificar a los pacientes que son portadores asintomáticos, hacer el diagnóstico, esperar a que esos pacientes de forma asintomática mismo pasen los 14 días, testar de nuevo para que ver este PCR por suave sea negativo. ¿Qué significa? Que ese paciente ya ha creado anticuerpos y los pocos que hayan quedado, que no se hayan podido testar por cualquier cosa, se habla actualmente de lo que se llama inmunidad por rebaño, es lo que acontece siempre y lo que ya ha existido a mucho tiempo. Si en una población de 100 personas yo tengo el 80% que ya tienen anticuerpos porque han estado en contacto con el virus y ellos ya han desencadenado eso, el resto, mismo sin contacto con el virus, van a estar como si estuvieran vacunados. Eso se llama inmunidad por rebaño. Pero ahí no adelanten nada. Si yo voy a hacer un lockdown, no voy a identificar nada, no consigo ni testar a las personas sin saber si están sintomáticas, asintomáticas, si tienen o no tienen. Entonces sí, es una cosa que sale de control, que da tristeza realmente. Las personas ahí no están informadas, ¿no? Por ejemplo, yo también veía eso de que negar a los pacientes en los hospitales, negar que ese paciente sea enterrado, cremado, etcétera, tiene muchas cosas que la verdad es falta de información a la población. Doctora, aquí, tocando ese punto aquí han habido reclamos sociales porque no querían ni dejarlos traer al cementerio a los enfermos con COVID que han fallecido. ¿Hay algún grado de contagio cuando alguien muere? ¿Cuál es el mejor protocolo para atender a los decesos de COVID? ¿Qué nos recomienda usted para ese efecto? Entonces, los protocolos, la verdad, que se realizan no son muy diferentes a los anteriores. O sea, no significa que ese virus va a estar vivo mucho tiempo. Si usted ha debido de escuchar, existían muchas, luego han ido mudando, ¿no? Decían, por ejemplo, ¿cuánto tiempo el virus vive en la superficie de papel, en tela? ¿Cuánto tiempo vive en metal, etcétera? Al inicio eran varios días, después han ido mudando, han ido, de acuerdo a los estudios que han hecho, han ido mudando 3 días, 4 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente se muere,
probablemente va a estar intubado, etcétera. ¿Cómo yo voy a tratar ese cuerpo? Los que van a manipular el cuerpo tienen que estar totalmente paramentados con EPI, es decir, una máscara N95, porque yo debo estar con máscara N95, porque en ese momento que yo voy a manipular a ese paciente, yo puedo generar aerosol, gorro, barbijo, guantes descartables, todo lo que es mi avental, debo estar así. Entonces, esos pacientes que van a realizar van a ser igual que si fuese un cuerpo normal. La única cosa que esos pacientes no pueden ser velados. No, si tú te das cuenta, cuando tú vas a velar un cuerpo, ellos van a ir, se van a encostar sobre la tumba, sobre la caja, etc. Si yo digo que la transmisión del virus es por contacto, entonces todo lo que está alrededor del óbito, del cuerpo, está lleno de virus en ese momento. Entonces, por eso no están permitidos entierros, ¿cómo se llaman eso? Velorios, por eso simplemente. ¿Por qué? Si yo voy a manipular a este paciente, voy a cerrar boca, todo, el plástico que yo le voy a poner, no puedo abrir más eso. Yo no voy a abrir la caja, yo no voy a hacer nada. Va a ir, no necesita ser cremado, no existe protocolo que diga como ébola tenía que ser cremado. En este caso no, el cuerpo puede ser enterrado, pero no está permitido eso. Murió, pongo en saco con todo el protocolo, pongo en la caja, llevo al cementerio y entierro, porque ese virus en un tiempo dado está sobre caja, sobre superficie, va a morir. Entonces, no existe eso de que el cuerpo tiene que ser cremado. ¿Puede ser enterrado? Sí. No, incluso si te has dado cuenta, por ejemplo, en Italia, en España, en esos países que han colapsado, abrían fosas en la tierra y botaban a los cuerpos y eran enterrados, no eran cremados. Es que había mucha, no sé, de la población, que han hecho alguna vez algún problema social, justamente por desinformación. Lo que nos avisa ahora nos da mayor certeza, ¿sí? Está bien que no se hagan los velorios, eso es bueno que lo sepa la población de forma directa, ayuda mucho. En el tema doctora, del tratamiento, ya que usted trata con enfermos del COVID todos los días, ¿qué utilizan allá? ¿Qué tipo de medicamentos están utilizando? ¿Qué trabajo técnico como médico realiza ya usted para garantizar en su calidad de internista de que las personas no sean tan afectadas con este virus, ¿no? Entonces, solo para ver eso, como decimos que ¿cuáles son los síntomas para empezar que tiene? Porque si yo conozco los síntomas un poquito, por lo menos, yo voy a saber qué tengo que hacer. La mayoría de la población, el virus va a causar la clínica, su padrón, tos, fiebre, puede ser dolor de garganta, falta de aire, que sería la disnea, dolor de pecho, que puede causar también, dolor de cabeza, ¿no? Y actualmente es como un padrón que en todos los pacientes que yo he visto, hasta yo he tenido, que es la pérdida del olfato y pérdida del gusto, ¿no? Que actualmente se ha vuelto un marcador que difiere de otras enfermedades. Entonces, la mayoría de las personas, el tratamiento va a ser sintomático. ¿Qué significa sintomático? Yo voy a tratar, pues yo tengo fiebre, le voy a dar un antitérmico, yo tengo tos, le voy a dar un medicamento para la tos. No existe tratamiento en la mayoría de las personas, voy a tratar como si fuese un resfrío. Pero ¿qué acontece con el resto de las personas que van a evoluir? Fisiopatológicamente, el virus lo que va a provocar es lo siguiente, una respuesta inflamatoria en el organismo de la persona, que si mi organismo no contiene ese proceso inflamatorio, ya yo no voy a estar en una fase 1 que mis síntomas se parecen al de un resfrío, yo voy a evoluir para una pneumonía en primera instancia, que la mayoría de las veces van a ser, que se conoce como pneumonía viral, porque ahí va a existir un aumento del proceso inflamatorio a nivel pulmonar, ¿no? Este tipo de pacientes necesitan internación. ¿Para qué es la internación en estos pacientes? Principalmente es para soporte de oxígeno, es decir, terapia de oxigenación. La mayoría de las veces está prohibido, según los protocolos, nebulizar a estos pacientes, utilizar macronebulización, porque yo voy a causar que genere aerosol en estos pacientes, y si yo tengo aerosol voy a transmitir la enfermedad.
Entonces, yo voy a utilizar en estos pacientes internación en enfermería, yo voy a ver si el paciente necesita hidratación, le voy a hacer los laboratorios y comienzo a tratar ahí. Le voy a dar suplemento oxigenal, que es por lo que se interna este paciente. La mayoría de las veces nosotros estamos utilizando catéter nasal, como los protocolos indican, hasta 6 litros por minuto. Si el paciente requiere más que 6 litros por minuto, no tenemos que utilizar aún el catéter, voy a cambiar y voy a utilizar, o puedo utilizar una máscara de Venturi o una máscara con reservatorio, porque yo puedo utilizar ahí hasta 15 litros por minuto. ¿Cuál es mi objetivo? Que mi paciente tenga una saturación en la parte periférica por encima de 94%. Y actualmente existen las guías donde dicen que tú puedes realizar autoprona en estos pacientes. ¿Qué es autoprona? Autoprona es cuando el paciente no va a estar echado boca arriba, sino el paciente va a estar boca abajo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que mis pulmones, que la parte posterior estuviera muy inflamado, voy a dar la vuelta, voy a permitir que ese pulmón ventile mucho mejor, que se llama autoprona, que tiene muy buenos resultados. Esa autoprona se va a realizar antes de yo ver si ese paciente va a ser intubado o no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Viene un paciente con desaturación a una emergencia, pasó de esa parte bien leve, ya está con unos síntomas más graves. Yo voy a internar a ese paciente para observación, yo voy a hacer laboratorios, yo debo realizar una tomografía, porque la tomografía, si bien no nos va a dar el diagnóstico en el 100%, nos va a guiar para yo sospechar aún más que ese paciente tiene una pneumonía viral. Existen muchos índices o muchas imágenes características en la tomografía. Lo más característico ustedes van a ver es el vidrio fosco, que se llama, ¿no? Que es un comprometimiento bilateral, de más comprometimiento en la periferia. Doctora, y ahí en esos pacientes, dime. Quiero comentar algo más. Sabe que aquí tenemos un problema en el sentido de que la gente desconfía del sistema de salud, ¿no? O sea, la gente aquí se ha resistido a tratarse en centros de salud. Si alguien tiene COVID en su casa, ¿qué sería lo más recomendable? O sea, lo que aquí está ocurriendo es que la mayoría de los infectados han tomado la decisión de quedarse en sus casas, ¿no? Sí. Entonces, no, la verdad es eso mismo. La verdad, no existe indicación para que un paciente que comience con síntomas de resfrío vaya a una emergencia, porque si no, el sistema de salud va a colapsar, porque no existe indicación también para hacer en ese momento los laboratorios. Cuando ese paciente, o sea, actualmente es así, todo paciente que tiene tos, fiebre, cansancio, dolor de cabeza, yo estoy diciendo que ese paciente tiene sospecha de COVID hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cuál es el tratamiento en ese tipo de pacientes? Aislamiento domiciliar y tratar síntoma por síntoma. ¿Quién no sabe tomar un dipirona, un paracetamol para una fiebre? Entonces es así, reposo, hidratación, aislamiento domiciliario. Si yo vivo con otras personas más, voy a utilizar mi barbijo dentro de casa. Si yo estuviera menos de 1 metro de distancia, y yo voy a tratar mi tos y mi fiebre. Cuando yo voy a ir a un hospital buscando atención, cuando mi sensación de cansancio sea mayor, se dice que la primera semana, desde el momento que empiezan los síntomas, es donde a cada día que pase yo voy a tener más una cosa. Puedo tener diarrea, pérdida del olfato, etc. Llegó a mis 7 días en un organismo normal. Esos síntomas tendrían que empezar a disminuir a cada día que pase. Es decir, hoy yo ya estoy sin fiebre, mañana ya no tengo dolor muscular, ya no tengo mucha tos, etc. En aquellos pacientes que van a necesitar ir para una emergencia y tal vez ser internados, va a ser al revés. Van a llegar al día 7 y no van a mejorar nada, van a comenzar a empeorar. Diarrea, tontura, mucho cansancio, mucha falta de ar. Al existir una alteración de la troca gaseosa en pulmón, ellos van a estar muy fracos, o sea, sin fuerzas. Esos pacientes deben buscar atención en emergencia. En este tipo de pacientes que yo voy a realizar laboratorios, tomografía y voy a internar. Y doctora, en el tema del laboratorio, yo yo como ingeniero quisiera saber el tema del rendimiento. Mire, ¿cuánto debería ser la
capacidad mínima de muestreo por día para nuestra región, sabiendo que tenemos algo así de 300.000 habitantes en la ciudad y 531.000 en todo el departamento. Entonces, un laboratorio de qué capacidad nos abastecería para el número de pruebas por día y cuánto tiempo tarda este laboratorio, ¿no? Tiene un periodo de incubación. O sea, yo inicio mi laboratorio a las 7 de la mañana y en qué momento tengo el resultado. Bueno, eso depende. Por ejemplo, aquí el laboratorio trabaja 24 horas. No existe, si estamos hablando de que yo quiero tratar a los pacientes, no existe laboratorio por turnos. Porque así como no existe medicina por turnos, no existe solamente yo voy a atender emergencia durante el día, no voy a atender fin de semana, estamos hablando de una pandemia, en la pandemia todo es emergencia, entonces no existe laboratorio parado, tiene que trabajar 24 horas. Yo no te puedo decir exactamente cuántas muestras lleguen al laboratorio van a ser procesadas. El suave nasal que se realiza, el suave nasofaríngeo y oronasal, aquí, por ejemplo, el resultado al inicio estaba demorando mucho por justamente eso. No era porque la muestra tarda en ser procesada, sino es porque no existe la capacidad, o sea, la cantidad suficiente de técnicos de laboratorio que van a procesar esas muestras. Entonces, estaba demorando entre 5 o 6 días, tenía algunos que el sistema público estaba liberando hasta en 10 días un laboratorio. Entonces, tú no puedes estar sin ese resultado con un paciente con sospecha, ¿no? ¿Por qué? Porque tú vas a realizar internación de varios pacientes al mismo día, porque no nos olvidemos que nuestro sistema, allá en Oruro no tenemos leitos, camas isoladas, porque lo ideal de los ideales es que un paciente esté internado en una cama, en una habitación, solito con filtro E. Y yo pienso que eso no es realidad de muchos sistemas de salud pública. Entonces, ¿qué es lo que la OMS ha indicado? Que se llama isolamiento de corte, aislamiento de corte. Yo voy a habilitar una enfermería de 10 leitos, de 10 camas, de 15 camas, donde yo voy a tener pacientes internados con la misma enfermedad. Eso se llama isolamiento de corte. Entonces, yo no puedo tener, imagínate solo ahí esto, yo no puedo tener un paciente con sospecha de COVID al lado de un paciente confirmado. ¿Por qué? Porque si este paciente con sospecha va a estar ahí y yo no voy a tener un resultado en 5 días, en 6 días, o si el resultado va a llegar en una semana y va a salir negativo, con seguridad que ese paciente esté contaminado en el tiempo que estaba al lado de otro que tenía. Entonces, es importante un laboratorio ahí. Yo pienso que es lo que más deberían de priorizar, además de la construcción ya de un hospital de referencia para que son enfermedades infecciosas. El laboratorio ahora aquí en Río está demorando entre 48 y 72 horas. Tomando en cuenta eso que te estoy diciendo, que la población aquí es mucho mayor. Pero aún así, en el sentido de la oportunidad, estar sin laboratorio, estar sin es increíble. Es increíble, ¿entiendes? Doctora, estamos saliendo en vivo y hay muchas consultas. Están preguntando aquí en el canal, no sé si usted puede ver las preguntas, pero se las leo yo, si no, de todas maneras. No, claro, puedes preguntar, no consigo ver, no. Hay mucho interés por la población, entonces, a ver las preguntas que nos están llegando para poder dar a la doctora. Estamos viendo. Doctora, dice, ¿son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar el COVID-19? No, porque si yo pienso, yo digo, un antibiótico está hecho para tratar bacteria. El SARS-CoV-2 es un virus. ¿Por qué yo utilizo antibióticos? ¿Yo voy a llegar a utilizar antibióticos? Sí, en pacientes internados. ¿Por qué? Estos pacientes internados, justamente porque tienen un sistema inmunitario deficiente y no responde muy bien, estamos viendo que esos pacientes van a tener sobreinfecciones bacterianas asociadas. Entonces, indirectamente, yo no estoy tratando el virus, yo estoy tratando la sobreinfección bacteriana de estos pacientes.
Te voy a contar, yo aquí en Río, yo trabajo en 3 lugares donde son referencias de COVID. Trabajo en el hospital Rolando Garzola, que tiene una capacidad de 500 camas, que antes de esta pandemia el hospital tenía alas por pisos, me refiero a pediatría, neonato, cirugía, tenía lo que es ginecobstetricia, clínica médica, tenía 20 leitos de CTI, etcétera. Pero con la pandemia, este hospital se ha convertido en el primer hospital de referencia de Río de Janeiro, que todos los leitos se han vuelto en CTI. Actualmente tenemos 380 camas de CTI en ese hospital, donde yo hago CCH. Entonces, ¿qué es lo que hemos observado en este tipo de pacientes? Donde solamente son pacientes con graves, gravísimos, la mayoría de ellos intubados. En este tipo de pacientes estamos viendo que existe una translocación bacteriana, una sobreinfección bacteriana asociada a tubo orotraqueal, porque los días que estos pacientes están en tubo que requieren ventilación mecánica es mucho más en relación a aquellos pacientes que no estaban con el virus. Entonces, en este tipo de pacientes vamos a utilizar antibióticos incluso de generaciones muy superiores. Entonces, solamente para responder a la persona, los antibióticos no tratan virus, los antibióticos tratan bacterias. Puedo utilizar en un paciente, voy a llegar a utilizar, pero por sobreinfección bacteriana. Doctora, algunas consultas más. ¿Se podría recomendar a la gente algún botiquín básico para esta emergencia del COVID en Oruro? Usted está aquí, usted conoce Oruro, podríamos tal vez darles algo de medicamentos básicos que nos podría ayudar. Eso es algo que preguntan. En Brasil se está utilizando la ivermectina, consultan también acá. Si nos puedes responder, por favor, doctora. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ivermectina? Por ejemplo, la ivermectina, se han realizado unos trabajos in vitro primero, no inicio de un tiempo atrás, in vitro, que han sido publicados. Entonces, in vitro significa en laboratorio. Las dosis que han utilizado de ivermectina son 50 veces la dosis normal que utilizo como antiparasitario. Entonces, yo me pongo a pensar, son 120 miligramos de ivermectina una vez solamente como dosis de ataque, que si yo pienso, son tabletas de ivermectina de 6 miligramos, yo tendría que tomar 20 comprimidos. Nadie va a tomar 20 comprimidos en uno. El otro esquema que utilizan son 60 miligramos a cada 72 horas, 3 veces. Entonces, así, son esquemas que aún no están demostrados su uso en personas humanas, porque ¿cuál es el objetivo de la ivermectina? Que tiene que llegar hacia alveolo, hacia el tejido pulmonar. Incluso existe ahora un estudio que está en andamiento, que es ivermectina en forma de aerosol. Es decir, si yo quiero que mi ivermectina tenga acción a nivel pulmonar, donde existe mayor cantidad de virus, y utilizo un aerosol en spray, para que ustedes me entiendan, en la boca, va a llegar más rápido para el pulmón, va. Entonces, no existe actualmente protocolo alguno que demuestre 100% de la eficacia de ivermectina. Está en andamiento, está. Entonces, por lo cual, no está recomendado el uso indiscriminado de este medicamento para las personas. Lo mismo pasa con la hidroxicloroquina, lo mismo pasa con cloroquina. Existen otros medicamentos más, por ejemplo, Anita, que todo el mundo conoce, que es la nitazoxamida. Eran antiparasitarios, medicamentos que también ya han sido utilizados incluso en Zika, han sido utilizados en dengue, para otros estudios también. Entonces, así, todos los medicamentos están en estudio, no existe tratamiento definitivo. Lo que yo recomiendo a la población es no escuchar noticia y tomar, porque la verdad es que yo no estoy haciendo nada, estoy gastando mi dinero. De la misma forma que yo podría salir de un cuadro de COVID sin nada más que hacer reposo, hidratación y tomar dipirona, paracetamol en casa, mi organismo va a responder bien. El botiquín que tú me decías, que son los primeros auxilios que todo el mundo yo pienso que tiene en casa. Todo el mundo sabe que puede tener dipirona, paracetamol, puede tener un ambroxol o una acetilcisteína, para tos, para fiebre y un antihistamínico. Puede tener sales de rehidratación también, sales de rehidratación oral, porque si no se olviden que cuanto más fiebre yo voy a tener y más fraqueza voy a tener, me voy a deshidratar. Entonces no existe mucha controversia en qué medicamentos yo voy a tener.
Ahora, uno de los primeros antibióticos que actualmente aquí también utilizamos bien para la población, por decir, viene un paciente que es diabético, tiene síntomas de COVID, yo sé que él probablemente va a utilizar y va a requerir en algún momento acitromicina. Nosotros damos acitromicina 500 miligramos una vez por día por 5 días, que es el antibiótico. ¿Por qué acitromicina? Citromicina ya tiene mucho tiempo que está demostrado que tiene un poder inmunomodulador, es decir, a nivel pulmonar. Existen estudios que estaban hechos incluso en pacientes con dolencia pulmonar crónica, en DPOC, y se dice que ella tiene dosis acumulativa. O sea, tú ya tomas hoy, ya tiene 3 días más en sangre circulando. Y es fácil de tomar, tú tomas una vez por día, puedes tomar entre 3 y 5 días. Entonces, si no tiene muchos efectos adversos. Es uno de los antibióticos que nosotros utilizamos más aquí. Llegan más consultas, doctora. Dice, ¿qué tan eficiente es el uso del plasma de los pacientes recuperados del COVID-19? Y ¿es diferenciado el tratamiento de personas contagiadas que tienen asma o problemas cardíacos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que están preguntando son el plasma. ¿Por qué plasma? Porque plasma tiene anticuerpos. Principalmente lo que me interesa son anticuerpos de inmunoglobulina G. Actualmente existen muchos estudios con el uso de plasma, porque ¿qué estaría haciendo? Es tipo vacuna. Yo voy a inyectar plasma que contiene inmunoglobulina G de una persona que ya ha producido su organismo a una persona que no está enferma. Es decir, yo le estoy dando anticuerpos ya fabricados, ¿me entiendes? Estoy vacunando a este paciente. Muchos estudios que están trabajos que están en estudio, no está demostrado actualmente si es 100% eficaz o no. ¿Por qué? Porque yo no tengo la dosificación exacta de anticuerpos en sangre. Yo puedo estar pasando plasma a ese paciente con poca cantidad de anticuerpos, o puedo estar pasando plasma a ese paciente con gran cantidad de anticuerpos. Entonces, existe, por ejemplo, los estudios, ahora se llama, de anticuerpos neutralizantes. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, que he estado ya con el virus, yo he estado afastado, yo he estado en mi casa 14 días, he tenido todos los síntomas habidos y por haber. Yo dosifico el anticuerpo en mi organismo y yo, como sigo trabajando con pacientes con COVID, yo podría decir, yo ya he estado expuesta al virus, yo tengo anticuerpos, pero ¿cuán duraderos son esos anticuerpos en mí? Esas respuestas van a ser solamente, ¿cómo se llama? Respondidas de aquí a un tiempo, porque los estudios están en andamiento. Porque lo que ahora, la penumbra que tenemos la mayoría de nosotros que ya hemos tenido el virus, es decir, si yo sigo expuesta, yo me voy a volver a enfermar. ¿Cuán grave va a ser si yo tengo de nuevo el virus, si mi organismo de nuevo va a contener la respuesta inflamatoria, o yo ya voy a evoluir para una peor? ¿Me entiendes? Sí, sí. Y doctora, la consulta que dicen aquí, ¿es diferenciado el tratamiento para personas contagiadas de asma o problemas cardíacos? ¿Hay otro tipo No de...? es diferenciado. No es diferenciado, solo que la mayoría de esos pacientes asmáticos y con problemas cardíacos entran dentro de esta población de riesgo que van a requerir internación. Entonces, esos pacientes, se ha visto, por ejemplo, pacientes pulmonares que tienen asma, esos pacientes ya tienen un proceso inflamatorio en el pulmón, que ellos van a evoluir más fácilmente a un SARA, es decir, a un proceso inflamatorio peor en la parte pulmonar. Son aquellos que van a evoluir probablemente a intubación orotraqueal, que van a hacer sobreinfecciones. Entonces, paciente, por ejemplo, cardiópata, paciente hipertenso con problema do corazón, tiene un corazón grande, ellos van a descompensar la parte cardíaca, van a hacer insuficiencia cardíaca, van a comprometer el riñón. Entonces, se dice que las complicaciones en este tipo de pacientes va a ser peor, el desfecho o el resultado va a ser peor. Entonces, obviamente yo voy a tratar paciente por paciente y mi manejo va a ser igual, individualizado. Esa es la diferencia en cuanto a manejo. Y doctora, dadas las condiciones de nuestra región, la altura sobre el nivel del mar, en promedio estamos sobre 3.760 metros acá en Oruro. Nuestra atmósfera, nuestro porcentaje influye en el COVID. O sea, ¿usted en la experiencia cree que tenemos menor porcentaje de oxígeno, obviamente, aquí en el altiplano boliviano? Lamentablemente, déjame decirte,
Hay muchos estudios que están saliendo ahora y justamente se habla de eso. Se está viendo que este virus es muy mutagénico. Entonces, si tú te das cuenta, él está mutando tanto de región en región que él está teniendo la capacidad de habituar. Existen obviamente enfermedades que no existen a nivel del mar, bien pocas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay fibrosis pulmonar asociada o eritrocitosis secundaria a la altura, hipertensión arterial pulmonar asociado a fibrosis pulmonar, etcétera. Y sílico-tuberculosas, cosas se van a ver ahí en la altura que a veces tal vez no vemos en otros lugares. Entonces, el virus no, el virus va a tener el mismo poder de transmisibilidad, el mismo poder de causar todo el desastre que está causando por la inflamación, por la respuesta inflamatoria que causa. Y el tratamiento va a tener que ser individualizado de acuerdo a cada caso, no es a todos por igual. Ok, doctora, otra consulta más. Bueno, recién se han activado los comités científicos departamentales y municipales, están trabajando ya en ello. Ellos pretenden tener una especie de flexibilización a la cuarentena, sobre todo en el tema del transporte público, es algo que nos interesa mucho, ¿no? Ya estamos varios días en cuarentena, pero nuestra situación, ¿no? O sea, no tenemos ni funcionando laboratorio, no tenemos un protocolo de funcionamiento de ciudad, y aún así se pretende habilitar el tema del transporte público. ¿Usted lo ve conveniente? O sea, ¿usted cree que Oruro podría flexibilizar la cuarentena si no tenemos tantos insumos como para contener el COVID de manera directa? ¿Será esto una buena idea, una buena alternativa, tener un funcionamiento mediano habilitando transporte público, doctora? ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo no tengo ahorita y que no vamos a saber son cuánto porcentaje de la población ya ha estado en contacto con el virus. ¿Por qué? Porque no he testado. Entonces, si yo no tengo ese porcentaje, yo no voy a poder decir cuántos más van a estar expuestos. Entonces, si nosotros nos vemos, nuestro transporte público de allá es bien precario, ¿no? Son asientos bien cortos donde tú estás uno en relación al otro, a menos de 1 metro de distancia, prácticamente pegado, tú vas a hacer circular el virus. Si no sabemos cuánto porcentaje de nuestra población ha estado expuesta, y si no sabemos por lo menos que el más del 50% haya estado expuesto, vamos a tener un repique lamentablemente de casos ahí. No, yo la verdad es que yo no recomendaría aún liberar eso hasta no por lo menos tener la certeza, la seguridad de que la mayoría de las personas han estado expuestas, porque no existe cosa que después nos ayude a detener la transmisión del virus. Doctora. Porque no te olvides lo que yo estoy diciendo. Sí, por ejemplo, si yo voy a liberar el transporte, ¿cuál es mi objetivo de liberar el transporte? Que se abran los mercados, que se abran todo. Entonces, prácticamente yo estoy liberando a que todo vuelva a la normalidad. Yo he escuchado justo esta noticia hoy que dijeron que a partir del 1 de junio se va a liberar eso. Flexiblemente, no existe eso de flexiblemente, porque la población no va a saber que es flexible, lamentablemente va a hacer todo. De aquí a poco, ¿no? El primer día van a intentar contener, pero después la población va a hacer todo, porque yo entiendo que todo el mundo ya está cansado, no está trabajando, que existe una disminución en el ingreso de salario en las familias, que eso también tiene mucho que ver, pero pienso que ojalá no se esté cometiendo un error y que después de un tiempo nos estemos arrepintiendo de eso. ¿Podríamos hacer alguna recomendación para fortalecer nuestro sistema inmune en la alimentación, viendo también el tema económico, doctora? O sea, ¿podemos recomendarle a la gente de Oruro algún tipo de dieta, de algún tipo de alimentos que sirva para elevar tal vez el pH de su cuerpo para poder contener de una mejor manera? ¿Habrá esto, doctora? ¿Nos puede ayudar en esto? La verdad es que existen muchos estudios ya antiguamente, incluso algunos médicos ahí debieron escuchar utilización de zinc. Se utiliza zinc para los pequeños, ¿no? Incluso el ministerio repartía y todo. ¿Por qué? Porque estimula el sistema inmunitario. Se han hecho estudios de qué pacientes, por ejemplo, han respondido mejor. Aquellos pacientes que tienen una lactancia materna hasta los 2 años, su sistema inmunitario es mucho mejor. Y todo lo que tenga que ver con aumentar la respuesta, todo lo que tenga que ver con vitamina C, derivados de la vitamina C, cítricos que ahora deben estar ahí teniendo mucho,
una alimentación saludable en base a frutas, verduras, ¿no? Ejercicio físico, que es una de las cosas importantes que estimula el sistema inmunitario. Y obviamente controlar los factores de riesgo. Cuando yo digo controlar los factores de riesgo, que el paciente obeso tendría que disminuir de peso, tratar lo que es la diabetes, tratar lo que es el asma, etc. Entonces prácticamente es una buena dieta, una buena hidratación, ejercicio físico. Doctora, quiero agradecerle todo el tiempo, por sobre todo la voluntad de poder dirigirnos a toda la gente de Oruro y del país. ¿Qué reflexiones podría dar a la ciudad de Oruro, al departamento de Oruro, para que podamos llevar un poco mejor el tema del COVID? También tener un concepto adecuado en el sentido de entender la gravedad de este virus, ¿no? O sea, sabemos que no es fatal, pero sabemos que puede colapsar una buena cantidad de población que tenga enfermedades de base, que no tenga una buena alimentación. ¿Qué les podríamos dar de consejo, doctora, a la gente de Oruro para que pues entienda la gravedad del problema al cual estamos atravesando, ¿no? Yo pienso que esta pandemia a todo mundo nos ha marcado, ha diferenciado y ha marcado nuestra vida. A partir de ahora va a ser a partir de la pandemia para frente. Y lo que nos deja es lo que tal vez ya tendríamos que estar haciendo, que es etiqueta. Lavado de manos. Cuando yo voy a estornudar y yo voy a toser, utilizar no la mano, sino por lo menos el codo, pañuelo, etiqueta y el aislamiento social. Decirle a la población que mismo liberando lo que es ya comercio, etcétera, si yo no necesito salir de mi casa, yo puedo quedar en mi casa, quedarse en casa. Porque nosotros seguimos defendiendo que la principal cosa o la principal medida para yo evitar la circulación del virus es quedarse en casa. Pero si yo voy a salir, etiqueta social, que es importante. No nos olvidemos que lo que más hemos aprendido ahora es lavado de manos. Entonces, a poner para adelante eso como práctica cotidiana, lavado de manos, utilizar barbijo de lo que es el barbijo de tela. Actualmente se puede utilizar no por la eficacia que tenga, sino es como un método de barrera. Por lo menos va a detener lo que son partículas grandes, que son las gotículas. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Ha sido realmente muy alentador tener este diálogo. Queremos agradecerle desde Oruro, esperando que esta información que hemos logrado transmitir a la gente haya sido de productivo, haya sido bien recibido en sus domicilios. Un gran saludo desde acá, desde Oruro, doctora. Esperamos tener comunicación. Quiero decirle a toda la gente que nos está siguiendo en este momento, la doctora Roxana ha tenido la amabilidad va a tener una charla más interna solamente con personal médico, con gente que sea del área, para pues poder darles una charla mucho más técnica que pueda permitirles disipar muchas dudas, ¿no? Entonces quiero agradecerle, doctora, de forma abierta. Hemos tenido un buen alcance con esta transmisión. Nos está escribiendo gente de Cochabamba. Un gran saludo a la gente de Cochabamba, de Tarija y de Sucre. Nos están escribiendo. Esto ya es de mucha información, así que doctora, espero no sea la última vez que podamos conversar. No, claro, yo estoy dispuesta a ustedes, a la población mismo, yo no viviendo allá, viviendo aquí, en lo que yo pueda ayudar, a hacer lives, a hacer conferencias a larga distancia, responder preguntas, y estoy abierta, porque de eso se trata, ¿no? Compartir aquello, tal vez lo poco que yo sé y lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy aprendiendo. Gracias por la invitación. A usted, doctora, quiero agradecer, ¿no? Fíjense, orureños, bolivianas, qué importante es y qué delicado es el trabajo de los médicos, de los policías, de los... queremos mandarles un gran saludo a toda la gente que bueno, pues trabaja y está trabajando para contener este virus que realmente ha generado tanto problema en el mundo. Es muy bueno tener estos criterios, es muy bueno escucharlo de forma técnica, de forma objetiva, de forma que pueda llegar a sensibilidad a la población y puedan darse cuenta que el camino, los canales correctos de información, hay que explotarlos, ¿no es cierto?, que son estos, ¿no?
nosotros hemos buscado una persona que ha estado ahí en el frente de batalla, se ha contagiado de COVID, trabaja en un hospital bastante grande en Río de Janeiro. Bueno, pues entonces espero que esta información haya sido desarrollada. Un gran saludo a toda la gente, un gran saludo a los sureños, sureñas. Espero que este conversatorio, si pueden replicarlo, compartir y comentar, pues vamos a seguir haciendo. Si quieren como personas, pueden inscribirnos a la página de Facebook, pueden hacernos llegar sus criterios, sus comentarios. Si van a gustar tocar otros temas, no solamente en el tema médico, habrá que sentarse a conversar el tema económico, la reactivación de nuestra región. Seguramente lo haremos en otros videos y, bueno, muy gustoso de tener esta información y este contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Un gran saludo. Hasta la próxima. Chao.